Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Reciban un cordial saludo de parte de Iglesia Unción de Guerra y del Ministerio Rincón de la Palabra. Vamos a tener una seguidilla de enseñanzas donde semana a semana vamos a aprender de diferentes personajes bíblicos. Todos se titulan Te identificas con, a manera de que vamos a ver las grandes cosas que Dios hizo a través de pequeñas personas que engrandecieron y glorificaron su nombre. Muchas de estas personas no sabían el poder que Dios iba a manifestar a través de ellos. Y estas enseñanzas van enfocadas más que en todo, no de la fuerza de ellos a través del poder de Dios, sino de las debilidades de ellos como personas, que es precisamente donde nosotros tenemos que identificarnos para entender, para comprender, para confiar totalmente en nuestro Dios y saber que Él hace grandes cosas a través nuestro. Lo único que necesitamos es estar dispuesto para ellas. Pablo, conocido originalmente como Saulo, era un fariseo judío celoso que persiguió a los cristianos hasta su conversión en el camino a Damasco. Sus características bíblicas incluyen un carácter transformado, impulsivo y audaz, una gran capacidad dialéctica y una profunda fe. Fue un misionero político, autor de 13 libros del Nuevo Testamento y un pastor y teólogo influyente. Pablo enfrentó una multitud de problemas que incluyeron persecuciones físicas, encarcelamientos, conflictos internos en las comunidades cristianas y una aflicción física personal, todo lo cual soportó con notable perseverancia y fe. Esto es ir del sur al norte, de negro a blanco, de pequeño a grande, de perseguidor a discípulo y evangelista. Pablo escribió muchos libros del Nuevo Testamento porque era un judío educado, un erudito de la ley, un converso con una misión evangelizadora intensiva entre los gentiles. Viajaba extensamente y sus cartas eran necesarias para instruir y resolver problemas en iglesias que no conocía personalmente, lo que le daba una necesidad más apremiante de escribir que a la mayoría de los 12 apóstoles originales, que eran pescadores y probablemente menos alfabetizados inicialmente. Su teología profunda y sus enseñanzas sobre cómo vivir el cristianismo se volvieron fundamentales y fueron aceptadas por la iglesia primitiva, a pesar de que los textos no se escribieron inmediatamente después de los eventos. A diferencia de muchos discípulos pescadores, Pablo era un fariseo educado en la ley judía, con habilidades en retórica y escritura en griego, lo que facilitaba la comunicación escrita. Se convirtió en el apóstol de los gentiles, viajando incansablemente por el Imperio Romano para fundar y pastorear nuevas comunidades cristianas. Al no poder estar físicamente en todas las iglesias, escribía cartas para enseñar doctrina, corregir errores, animar y resolver conflictos, lo que generó una gran cantidad de correspondencia. Sus cartas abordaron temas cruciales de fe y práctica cristiana como la justificación por la fe y se convirtieron en la base teológica para gran parte del cristianismo. La Iglesia primitiva reconoció estas cartas como inspiradas por el Espíritu Santo, seleccionándolas para formar parte del canon bíblico junto con los evangelios y otros escritos. ¿Por qué los otros apóstoles no escribieron tanto? Bueno, la mayoría de los 12 eran hombres sencillos del campo, posiblemente con poca educación formal. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por evangelistas y testigos, pero no necesariamente por los 12 originales. Muchos de los apóstoles murieron jóvenes y la falta de una base textual de todos ellos, como si la hubo con Pablo, contribuyó a la primacía de sus escritos en el canon. Pablo fue un escritor clave porque sus viajes, su rol misionero y su formación lo convirtieron en el principal comunicador y teólogo del cristianismo naciente, llenando un vacío doctrinal y pastoral crucial para la expansión de la fe. Los sufrimientos de Pablo fueron extensos, como él mismo detalla en 2 de Corintios 11, versos 23 al 27.
Fue encarcelado y azotado en numerosas ocasiones. Una vez fue apedrado y dado por muerto. Experimentó 3 naufragios, pasando una noche y un día en mar abierto. Se enfrentó a peligros de ríos, de ladrones, de su propia gente, los judíos, de los gentiles y de falsos creyentes. Sufrió a menudo de hambre, sed, frío y falta de ropa. Fue objeto de complots y amenazas de muerte en múltiples ciudades como Jerusalén y Damasco. ¿Es que será necesario pasar por todo este dolor y sufrimiento para servirle a Dios? ¿Cuánto camino nos falta a nosotros para poder sentirnos dignos de servirle a Dios? Por otra parte, considero que estos fueron sufrimientos necesarios, dado que la iglesia apenas estaba naciendo, y al igual que cuando se inicia la construcción de una carretera en zonas vírgenes, el trabajo es demasiado y doloroso, pero una vez creada, ya el tránsito por ella es más fluido. Ya muchos pagaron el precio por el establecimiento de la iglesia, por promulgar el evangelio y dar las enseñanzas de Yahshua HaMashiach. Ahora debemos afrontar nuestros propios obstáculos para continuar con la obra que iniciaron estos valientes del evangelio. ¿Qué conflictos y desafíos interpersonales pasó Pablo? Además de la persecución externa, Pablo lidió con problemas internos en la iglesia primitiva. Tuvo que refutar constantemente las enseñanzas de falsos maestros que socavaban el Evangelio de la Gracia. Conflictos con otros líderes. Famosamente tuvo un desacuerdo con Bernabé sobre llevar a Marcos en su segundo viaje misionero, lo que llevó a su separación temporal. También confrontó a Pedro por su hipocresía respecto a comer con los gentiles, como está escrito en Gálatas 2. Hubo divisiones en las iglesias. En sus cartas, como en 1 Corintios, abordó problemas graves de división, inmoralidad y desorden dentro de las congregaciones que había fundado. Esto tampoco escapa a nuestra realidad actual. El conflicto con sectas y otras nominaciones, y peor aún con conflictos internos dentro de la congregación por celos espirituales y protagonismo. Es un tema de no acabar, y es que el enemigo constantemente está atacándonos para debilitar la iglesia y hacerla fracasar, porque no es contra nosotros que se ensaña, sino contra Dios, queriendo erradicar todo el trabajo que se ha realizado, sembrando cizaña, creando rencillas y resentimientos. La espina en la carne, un problema personal significativo mencionado en 2 Corintios 12:7, fue su misteriosa espina en la carne o aguijón en la carne. Pablo lo describió como un mensajero de Satanás que lo atormentaba para evitar que se envaneciera por las revelaciones recibidas. La naturaleza exacta de esta aflicción es desconocida, aunque se han sugerido teorías como problemas de visión, malaria o epilepsia. A pesar de orar repetidamente para que le fuera quitada, Dios le respondió que su gracia era suficiente. A través de todas estas pruebas, la postura de Pablo fue de fortaleza en la debilidad, entendiendo sus sufrimientos como oportunidades para que se manifestara el poder de Cristo. Esa misma carga la llevamos quienes le servimos al Eterno. A nadie le gusta vivir con dolor. Pablo oró al Señor 3 veces para que le quitara esa fuente de sufrimiento. Lo podemos ver en 2 Corintios 12:8. Probablemente tendremos muchas razones para desear que Dios nos quite aflicciones, y así podríamos ministrar con mayor eficacia, alcanzar a más personas con el Evangelio y glorificar aún más a Dios. Pero el Señor estaba más interesado en formar nuestro carácter y en protegernos del orgullo. En lugar de eliminar el problema, cualquiera que fuera, Dios nos dará más gracia y fortaleza. Pablo nos enseña que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La naturaleza exacta del aguijón en la carne de Pablo es incierta y probablemente por una buena razón. Es posible que Dios quisiera que la descripción fuera lo suficientemente general para aplicarse a cualquier dificultad que enfrentemos hoy. Si aquel aguijón con el que luchamos en la actualidad sea físico, emocional o espiritual, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y que su gracia es suficiente para nosotros. Pablo también afirma que la aflicción vino a través de un mensajero de Satanás. Así como Dios permitió que Satanás afligiera a Job, también permitió que Satanás atormentara a Pablo con un propósito bueno y soberano. ¿Por qué
¿Hemos de ser nosotros la excepción?